¿Qué tal mi gente linda? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a dejarlo de rodeo y de inmediato comencemos. Gente, lo que está pasando en Turquía parece sacado de una telenovela de Netflix. Sí, porque últimamente el escándalo está más potente que nunca, más potente que los ratings de Yalish Akini en su primera temporada. Y como ustedes saben, 19 celebridades turcas, sí, 19, fueron detenidas por presunto consumo de sustancias ilícitas. La noticia explotó en las redes, los medios no hablaban de otra cosa y todos se preguntaban quiénes están involucrados, quién salió limpio y quiénes quedaron en el ojo del huracán. Pues te digo que te prepares porque este chisme tiene más giros que un drama de Burak Deniz. Bueno, todo comenzó hace unos días cuando la Fiscalía de Estambul lanzó una operación sorpresa contra el consumo de sustancias ilícitas. ¿Y quiénes cayeron? Pues nombres grandes, y entre ellos se encuentran Hadise, İrem Derici, Dilan Polat, Kubilay Aka, Kal Yildirim, Berrak Tunçanaktaş y Virce Akalay, Metin Aldulger y muchísimos más. O sea, prácticamente medio elenco de series turcas populares. Algunos fans decían esto parece un crossover entre Netflix y la policía turca. Pero después de varios días de espera, los resultados por fin salieron y vaya que causaron impacto. Según los reportes oficiales, 8 de los 19 dieron positivo en exámenes de sangre o cabello. Y aquí les voy a dejar la lista, tomen aire porque esto está fuerte. Positivos por consumo de sustancias: Dilan Polat, Derin Talut, Berrak Tansunaktaş, Virce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger y Kan Yildirim. Y por otro lado, los que salieron limpios, como una canción de Disney: Duygu Asaslan, Demet Edgar, Merve Sioglu, Meriç Aral, Serem Moray, Hadise y por último Ozhet Ospirinci. Bravo para ellos porque con ese estrés mediático cualquiera se derrite. Y finalmente hubo quienes dieron positivo por medicamentos recetados, no por sustancias directamente ilegales, y entre ellos son Engin Polat, İrem Derici, Faisal Tuğ y Sineytet Salih. Así que técnicamente esos casos no cuentan como delito. Pero aquí viene lo que todos querían saber. ¿Van a ir a juicio? ¿Habrá cárcel? ¿O solo se les dará un no lo vuelvan a hacer? Bueno, la periodista Dilek Yaman Demir explicó que los que dieron positivo por primera vez no serán llevados directamente a juicio. Se les aplicará lo que en Turquía se llama aplazamiento de la acusación, algo así como una advertencia legal. Básicamente, si en los próximos 5 años no reinciden, el caso se cierra. Listo. Pero si lo vuelven a pillar, ahí se viene tormenta legal. Así que moral de la historia, más le vale portarse bien porque el ojo público ahora los tiene vigilados. Una de las más mencionadas en todo este caos fue la actriz Virce Akalay. Sí, la misma que muchos adoran por su elegancia y talento. Virce fue detenida el 8 de octubre en Estambul y liberada poco después. Ella, muy calmada, subió un mensaje en sus redes agradeciendo a sus fans. Gracias a todos los que me apoyaron, estoy bien y siempre lo estaré. Pero unas horas después, boom, se reveló que su prueba había salido positiva. Lo más irónico es que justo antes de enterarse, Virce estaba en un evento del Pembe Top Sahada, una campaña benéfica durante un partido del Anadolu Efes. Imagínense estar en un evento deportivo y de repente enterarte de que tus resultados salieron mal. Literalmente el rostro se le cayó en cámara. Después de eso, Virce rompió el silencio y dijo que sus resultados no reflejan la verdad y que apelará oficialmente. Así que esto todavía no termina. Mientras tanto, en el otro extremo del drama tenemos a Merve Sioglu, el nuevo favorito de internet. Desde que salió la noticia, sus fans confiaban plenamente en él. Y cuando se confirmó que su test era negativo, Twitter, o bueno, X, explotó con mensajes como: nunca dudamos de ti, Mer, nuestro chico limpio como siempre. Fue tanto el apoyo que su nombre se volvió tendencia en cuestión de minutos. Y claro, él se ganó el título del más puro del escándalo. Por ahora, los abogados de varios de los implicados ya se están moviendo sus piezas. Algunos buscan limpiar sus nombres, mientras que otros están guardando silencio total, que ya sabes, a veces eso dice mucho. Lo cierto es que este escándalo no solo sacudió a la farándula, sino también al público, porque haber tantas celebridades involucradas a la vez es algo que Turquía no veía hace décadas. Y si algo nos deja claro,
todo esto es que la fama no te salva del ojo público ni de la justicia. Ni aunque tengas 1 millón de seguidores, ni aunque cantes Hadise Ash Kash Beden Guiller con autotune. No, eso no iba. En fin, mis amores, el show sigue y este capítulo apenas comienza. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que estos famosos deberían pagar una sanción más fuerte o que la fama les da un trato diferente? Déjenme sus opiniones por ahí debajo en los comentarios y vamos a continuar con otra noticia. Y bueno, gente, lo que acaba de pasar en Turquía nadie se lo esperaba. La serie que durante 4 temporadas fue la reina absoluta de los viernes, Sorbete de Arándano, acaba de perder su trono. Y no fue por un error, un mal sueño, ni un bug del sistema de rating. Fue una caída real y la culpable es una nueva serie que vino arrasando como tsunami. Sí, señores, hablo de Tashayat Budeniz, el nuevo fenómeno que acaba de poner a temblar los veteranos de la televisión turca. Este viernes fue una noche intensa en la pantalla turca. Teníamos 4 grandes enfrentándose en horario estelar: Sorbete de Arándanos, Ash Begosyashi, Jack Budeniz y Arka Sokaklar. Cuando se publicaron los números, la sorpresa fue enorme. Después de 4 temporadas siendo líder indiscutible, Sorbete de Arándano perdió el primer lugar en la categoría AB, que es la que mide al público más selecto, ese que las cadenas de TV más quieren conquistar. La serie bajó a 5.97 puntos en AB, cayendo al segundo puesto. Mientras tanto, Tashayat Budeniz, en apenas su segundo episodio, subió como espuma y se quedó con el primer lugar. Tashayat Budeniz conquistó al público en solo 2 capítulos. Sí, 2 capítulos le bastaron para darle un susto al gigante. La serie marcó un impresionante 2,45 de rating, creciendo rápido y sin frenos. En la categoría total de ABC1 también quedó segunda, o sea, no solo gustó, arrasó. Y lo mejor, los comentarios en redes son puro entusiasmo. El público joven dice que la historia es fresca, intensa y adictiva. Otros fans comentan que los protagonistas tienen una química brutal y claro, ya hay memes y teorías por todas partes. Así que cuidado, porque esta serie parece tener todo para convertirse en el nuevo fenómeno turco. Pero ojo, no todo son malas noticias para los fans de Sorbete de Arándanos. La serie sigue siendo líder en la categoría total ABC1, pero perder la cima en AB encendió las alarmas. Después de tanto tiempo siendo la reina del viernes, parece que el público quiere algo nuevo y Tashayat Budeniz llegó justo en ese momento. ¿Será que el público se está cansando del mismo drama o simplemente encontró una historia que los tiene más enganchados? Mientras tanto, Arka Sokaklar, esa serie que ya es casi una institución en Turquía porque ya lleva como 1000 años al aire, se mantiene firme en la lucha. El viernes quedó número 3 en total y 5 en ABC y ABC1. Nada mal para una producción que ha sobrevivido a más cancelaciones que un vuelo en tormenta. Es que Arka Sokaklar no se rinde nunca, ya deberían darle una medalla a la resistencia. Pero no todos tuvieron una buena noche. La serie Ash Begosyashi sigue cayendo en picada. Sus posiciones fueron 19 en total, 12 en AB y 20 en ABC1. Y si los números siguen así, ya se empieza a hablar de un posible final anticipado. Sí, como lo oyes, el drama podría despedirse más pronto de lo planeado, porque ya sabemos que en Turquía, si los ratings bajan, el canal no perdona. Pero bueno, mi gente, déjenme sus opiniones. Voy a despedir de una el video. Me despido, suscríbanse, like, compartan, manita arriba y nos estaremos viendo en otro próximo.